Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es la sección Reacciones, donde solemos analizar, comentar y reaccionar a esos vídeos virales de la historia hispánica que nos unen de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy venimos con un vídeo muy interesante. Se trata nada más y nada menos que el historiador y periodista Oscar Llanes hablando sobre cómo La Guaira fue una colonia británica. Sí, así como lo escucha, La Guaira fue una colonia británica en buena parte del siglo XIX, inclusive llegando hasta el siglo XX. Pero esto no es una novedad porque anteriormente ya los británicos habían ingresado a la soberanía nacional en Venezuela después de las guerras de independencia y lo vamos a estar analizando también en este vídeo, ¿no? Y bueno, vamos a compartir pantallas para que la gente pueda observar bien este vídeo y a ver, vamos a compartirlo. Y bueno, para los que no conozcan a Oscar Llanes, que no sean de Venezuela, fue, como digo, muy famoso en Venezuela, sobre todo en los años 90. Oscar Llanes, pues su nombre completo era Oscar Armando Llanes González, nació en Caracas el 25 de abril del año de 1927 y murió el 21 de octubre del 2013. Fue un periodista, cronista y escritor venezolano, ¿no? Hay que decir que eh, se destacó como profesor de la primera promoción de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, dictó cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, ganó en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Monseñor Pellín y el Premio de la Asociación de Escritores de Venezuela en el concurso de biografías de los venezolanos más famosos por su obra titulada Carlos J. Bello, El Sabio Olvidado. También ganó el premio Silver Book en 1992, otorgado por la editorial Planeta para el libro de mayor circulación del año. Como político, Yanes fue diputado al Congreso Nacional por el Partido Social Cristiano Copey en 3 oportunidades, desde 1974 hasta 1989. También fue director de la Oficina Central de Información, hoy Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, durante el periodo presidencial de Luis Herrera Campis. Fue considerado como uno de los pioneros en el periodismo televisivo. En particular, las entrevistas frente a las cámaras. Se hizo famoso por su programa de televisión en Venevisión, particularmente de Así son las cosas. De ahí su frase donde llevó a cabo eh, investigaciones históricas que revelan desconcertantes acontecimientos de la sociedad venezolana. Y bueno, también su anterior programa La Silla Caliente. Y el día de hoy vamos a estar analizando justamente un vídeo de este programa de Así son las cosas, ¿no? Donde revela pues investigaciones históricas que realizó durante su vida. Y bueno, recordemos que también llegó a ser en 1966 corresponsal de guerra y jefe de prensa en Vietnam, en la guerra de Vietnam por Venevisión, ¿no? Así que bueno, este es Don Oscar Llanes para aquellos que no lo conozcan. Y bueno, vamos a ver el vídeo. El vídeo lo subió nuestro amigo Luis Alberto Peroso Padua, director de la cuenta mía El Correo de Lara, ¿no? Así que bueno, vamos a reproducirlo. Televisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Venezuela está vendiendo el puerto de La Guaira. La promoción en el exterior señala que es una gran oportunidad para hacer una extraordinaria inversión en el país. Pudiéramos decir que el puerto de La Guaira nació con un aura colonialista. Y ustedes preguntarán por qué. Bueno, por varias razones. Esto es muy interesante lo que dice Oscar Llanes, ¿no? De que el puerto de La Guaira nace con un aura colonialista. Y es que en Venezuela, después de la guerra de independencia, los ingleses prácticamente trataron como su colonia a Venezuela, ¿no? Y hace algún tiempo, pues, escribí un artículo hablando de esto, ¿no? Para Venezuela Provincial. Eh, Aquí lo vemos, el artículo.
El artículo lleva como nombre Venezuela, colonia comercial británica desde el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? La foto vemos el ferrocarril que construyeron desde el puerto de Guanta hasta las minas de Naricual, ¿no? En Barcelona, en el estado Anzoátegui. Y bueno, en este artículo señala lo siguiente: en el siglo XIX, Venezuela fue una colonia comercial británica. Desde la independencia, Simón Bolívar inicia una política de endeudamiento a cambio de armas, pertrechos y mercenarios. El dinero provendrá de los créditos, derechos de importación, de manufacturas y de exportación de recursos naturales, sin valor agregado y exentos de impuestos, naciendo así las repúblicas endeudadas. El mismo Bolívar cita en junio de 1814 que solo servimos para suministrar materias primas. La política continúa con PAES, se dan acuerdos de libre comercio entre Venezuela como país con Reino Unido y se abre el Banco Colonial Británico dirigido por Leander Miranda, hijo de Francisco de Miranda. Y bueno, entre 1835 y 1855, el 49% de las importaciones proceden del puerto de Liverpool. Es tanta la ruina que en 1843 Venezuela tiene que acuñar moneda en Birmingham Mint. La Real Casa de la Moneda de Caracas dejó de existir luego de la guerra. En La Guaira el comercio es controlado por británicos, William Hacker, Joe Anderson, Elias Mokata, George Ward y los estadounidenses John Dallet y Robert K. Lowry. La producción de café es monopolizado por el inglés John Boulton, el de la famosa Fundación Bulton, o sea, que son sus descendientes, ¿no? Y bueno, en Guayana se conceden minas de oro a compañías como el Callao General Mining Company, Austin Orinoco Exploring and Mining, South American Mining Company, Goldfields of Venezuela, etcétera, ¿no? Un desastre es la concesión de las minas de carbón de Naricual en Anzoátegui en 1882 a Tehuanta Railways and Coal Trust Company, que construyó un ferrocarril. El tren era viejo y obsoleto, ¿no? Como vemos aquí en imagen. Y a veces se dañaba y tenía que ser jalado por caballos jornaleros y recorrer 30 kilómetros para abastecer a buques en Guanta con carbón, o sea, de Naricuala a Guanta, ¿no? Bueno, en 1885 Guzmán Blanco cede una porción de La Guaira a empresarios por 99 años para construir el puerto. La Guaira pasó a convertirse en posesión inglesa y no se dejaba el paso a venezolanos al puerto. Se usan recursos como maderas y piedras de las zonas para su construcción sin pagar, que de esto es que trata el vídeo que vamos a analizar el día de hoy de Oscar Llanes, ¿no? Y bueno, para 1902, buques ingleses son recibidos con honores militares durante el bloqueo a costas venezolanos por la deuda. Y en 1937 el gobierno pagó más de 17 millones de bolívares por los bienes ingleses. El puerto era deficiente, casi un cuchitril. Es lo que vamos a estar, pues como digo, analizando el día de hoy eh, de este video con Oscar Llanes, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo y sigamos continuando, ¿no? Viendo lo que nos señala Oscar Llanes en este video, que es muy La primera interesante. comienza en 1884, cuando dos señores, Juan Esteban Linares y Francisco Lasalle, se acercan al ministro de Obras Públicas de la época y le piden que firme un contrato con ellos para ellos construir un puerto en La Guaira. Por supuesto, el gobierno aceptó. ¿Por qué aceptó? Porque Venezuela en aquellas condiciones no podía construir ni un puerto. Y no podía construir ni un puerto porque el presupuesto que tenía el gobierno era uno de los más bajos del país. El gobierno tenía como... Hay que decirlo que durante el siglo XIX el estado de la economía venezolana era ruinosa. Después de la guerra de independencia, como bien dice el intelectual Arturo Uslar Pietri, eh, Venezuela se quedó totalmente destrozada, ¿no? Los campos, la industria, etcétera, arrasada completamente, inclusive eh, los que eran mayordomos en las haciendas, pues fueron después militares y generales prácticamente, ¿no? Fue todo un desastre el resultado de la guerra, ¿no? Quedando casi que en cenizas la industria nacional. Y todo esto continuó durante el siglo XIX, que fue muy violento y muy desastroso, sobre todo las guerras entre los caudillos nacionales por ocupar el poder. Inclusive la guerra federal de la independencia
también a mediados del siglo XIX es una muestra de ellos, ¿no? De tiempos tan turbulentos que se vivieron en Venezuela y bueno, por culpa de toda esta violencia que generaban, ¿no? Estos enfrentamientos entre caudillos por el poder en Venezuela, pues no se podía desarrollar económicamente el país y esto hizo que cayera en manos fácilmente de potencias como los británicos, ¿no? Que era la potencia más fuerte durante el siglo XIX, ¿no? Sigamos viendo a Oscar Llanes. Como presupuesto, nada menos que 28 millones y 100 mil bolívares. Ese era el presupuesto para toda Venezuela. 28 millones y 100 mil. Imagínense cómo iban a construir el puerto. No podían. Pero lo cierto es que firma el Ministerio de Obras Públicas y les da 6 meses de plazo para que hagan el puerto. Al año siguiente, en 1885, observen bien esto, aparece el 29 de enero de 1885 en la Gaceta Oficial el contrato para construir el puerto de La Guaira. El contrato que le han dado, ¿verdad?, a Linares y La Salle. Esto aparece en la Gaceta Oficial. Pero ocurre algo. En mayo del mismo año, 1885, un hombre espectacular, pero ladronísimo. Estoy refiriendo Oscar Llanes siempre tenía esa magia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? al ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, es nada menos que enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en Europa. ¿Qué hace Guzmán Blanco? En mayo firma un contrato con los ingleses en Londres, arrendando el puerto de La Guaira nada menos que por 99 años. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Increíble, la verdad. Cediendo la soberanía nacional a Inglaterra. Sí, estaba ya vendido, en efecto. Estaba ya vendido, pero sin embargo, no se respetó el primer contrato, el de 1884, sino el que firma Guzmán Blanco con los ingleses en 1885. Por cierto, es curioso el hecho de que el contrato con los ingleses, entregándoles el puerto de La Guaira por 99 años, desde 1885, les repito, no apareció nunca en el Congreso. No fue discutido en el Congreso, aunque apareció en la Gaceta Oficial. Es decir, en la Gaceta Oficial aparece el contrato, pero ese contrato no fue jamás discutido en el Congreso, como sí se hizo con otros contratos de la época, como el de los ferrocarriles, por ejemplo. O sea, un manejo turbio, ¿no? De la economía también por parte de estos caudillos republicanos. Cierto es que los ingleses logran en 1885 el puerto de La Guaira y lo siguiente. El Estado les regala toda la playa y todos los terrenos adyacentes para que construyan el puerto. El Estado les permite la explotación de la madera en cualquier bosque, de la tierra, de las piedras y hasta del agua, sin que ocasionen daños a terceros. Es decir, ellos podían perfectamente agarrar madera, agarrar piedra, agarrar tierra para sus obras y para sus construcciones. El Estado le permite, libre de todo impuesto, a todo el material, maquinarias, utensilios y provisiones que necesiten para la construcción del puerto. Y el Estado les da 2 años y medio para que construyan el puerto y los 99 años se comienzan a contar cuando el puerto está inaugurado. Es decir, que esto era una colilla. Ahí los ingleses compraron Fuertes a Real. Pero lo más curioso es que no podían... Bueno, para los que no son venezolanos, fuerte es la moneda de 5 bolívares, ¿no? Y el real es la de 25 céntimos de bolívar. O sea, que con 25 céntimos compraba 5 bolívares. Pagar absolutamente nada. El Estado venezolano no cobraba impuestos nacionales, estatales, municipales, nada. Ellos estaban, como diría un abogado experto en la materia, eran intangibles ante la cuestión fiscal. No existían, simplemente no pagaban ni un centavo a la nación. Pues bien, esta situación, por supuesto, intrigó mucho y causaba gran molestia, porque aunque en el contrato no aparecía el hecho de que la bandera inglesa debía ondear en el puerto, la bandera inglesa ondeaba en el puerto. En el contrato tampoco aparecía que los venezolanos tenían que pedir permiso para entrar al puerto de La Guaira, y sin embargo tenían que pedir permiso porque aquello se consideraba como territorio inglés. Esto indignó al general Juan Vicente Gómez, quien en 1931... Hay que decirlo que gracias a Juan Vicente Gómez es que Venezuela puede desarrollarse y levantarse. Primero porque acabó con todos esos movimientos caudillistas que anteriormente le señalaban, ¿no? Sometió a todos esos caudillos a una autoridad central, que era el gobierno que estaba en Caracas, ¿no? Y a partir de ahí, y gracias sobre todo al descubrimiento del petróleo en época de Juan Vicente Gómez, que es de ahí que sacan los recursos, e inclusive Juan Vicente Gómez es quien paga toda la deuda externa de Venezuela que venía acumulando desde la época de la independencia, esa deuda externa que, que hay que decirlo, fue Simón Bolívar el culpable de ella, ¿no? Con todos esos préstitos que recibió por parte de Inglaterra y otras potencias para pagar los pertrechos y las legiones británicas y los mercenarios británicos y de otras nacionalidades que pelearon durante la guerra de independencia. Eso duró casi 100 años
para pagarse, ¿no? Y es gracias a Juan Vicente Gómez quien se paga, ¿no? Y es quien crea la Hacienda venezolana, quien crea también el ejército venezolano, la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? O sea, que gracias a él es que Venezuela se convierte en un estado moderno ya casi 100 años después de la independencia, en el siglo XX, ¿no? Y claro, Juan Vicente Gómez, esta situación del puerto de La Guaira, que es prácticamente una colonia británica, no le parecía correcto y trató pues de sacar a los ingleses del puerto, ¿no? Uno le da órdenes a Diógenes Escalante para que gestione con los ingleses la compra de La Guaira. Bueno, los ingleses le pidieron nada menos que 1,5 millones de libras esterlinas. 1,5 millones de libras esterlinas. Por supuesto, Escalante, un hombre culto, dijo que no, que eso era una estafa. Y ofreció 872.740 libras esterlinas, si la memoria no me falla. Los ingleses dijeron que no, se paralizaron la negociación. A Juan Vicente Gómez le aconsejaron entonces que hiciera otro puerto. Y como su guarida era Maracay, comenzó los trabajos del puerto de Tuyamo. Pero servía la irritación nacional en relación con La Guaira. Y la cosa fue peor en 1902, porque en 1902, época de Cipriano Castro, aplican los ingleses, esto es importante, los alemanes y los italianos, el bloqueo de las costas de Venezuela porque Venezuela no pagaba. No pagaba. Y entonces inmediatamente mandaron los barcos. Los primeros en llegar pagaba la deuda externa que anteriormente comentaba. fueron los ingleses. Y el barco inglés, vapor de guerra, como decían entonces, llegó a La Guaira. Cuando el vigía, el castillo que todavía existe, que está allí en el Cerro de La Guaira, fue a dispararle al invasor, no pudo, porque ya el barco había... Ese castillo es el Carlos, bueno, está hablando del vigía, pero también hay otro que es el Carlos III. Todas estas son construcciones de la época provincial, ¿no? De la época de la monarquía hispánica en Venezuela. O sea, desde la época de la monarquía hispánica no se construían fuertes ni defensas en el puerto de La Guaira. Todavía hasta el siglo XX estaban esas defensas ahí, prestando pues servicio. entrado en el puerto, y el puerto era virtualmente territorio inglés. Estas vainas solo pasan en Venezuela. Y entonces lo más grave todavía, los ingleses desembarcan y les reciben en el puerto de La Guaira con el himno británico, el himno de su majestad británica, Dios salve al rey. Entonces los ingleses, en correcta formación, como que si aquello era una parada de la Legión Británica en época de la independencia, salieron del puerto de La Guaira en marcha heroica hacia Macuto, en donde recogieron al ministro de Gran Bretaña, lo llevaron otra vez al puerto, lo montaron en el barco y se lo llevaron. Eso era para evitar represalias, como es obvio. Aquello pues molestó mucho y la preocupación siguió. Entonces Gómez se resignó porque no podía entenderse con los ingleses. Pero cuando muere el general Juan Vicente Gómez, la obsesión del general Eleazar López Contreras fue: hay que liberar, hay que nacionalizar el puerto de La Guaira. Y en 1936 inmediatamente inicia las gestiones. Los tiempos han cambiado. Entonces los ingleses piden $6 millones por el puerto de La Guaira. Se paraliza la negociación porque no hay plata. Pero sin embargo López Contreras emite el decreto de nacionalización del puerto de La Guaira y comienza a buscar plata, recorta aquí, recorta allá, sin apelar a la deuda externa, simplemente para comprar el puerto. En 1937, un año después del decreto de nacionalización, un año después, nombra al general López Contreras al señor J.M. Herrera Mendoza, un prohombre, como decían entonces, para que trate de convencer a los ingleses, consiga un precio menor y compre el puerto de La Guaira para la nación venezolana. Herrera Mendoza se asesora de puro cuarto bate, nada menos que de Oscar Augusto Machado, una pelusa, de Pedro María Delgado y de Carlos Enrique Reverón. Todos esos eran hombres muy honestos. No eran hombres que estaban con comisioncitas, eran hombres muy honestos y además eran lo que llamaban entonces prohombres. Una época diferente a la del siglo XIX, ¿no? Ya estamos hablando de principios del siglo XX. Porque eran seres muy distinguidos. Entonces este equipo de puro cuarto bate, con Herrera Mendoza a la cabeza, comienza a hablar con los ingleses. Y comienzan a hablar con los ingleses porque a López Contreras le han dado el dato de que debe comprar el puerto como de lugar, porque los ingleses, atemorizados por los aires de libertad que se están viviendo, las manifestaciones en el puerto de La Guaira que ocurrían cada rato, en donde la gente gritaba mueran los ingleses, los escándalos que se formaban cuando a las 6 de la mañana veían el pabellón británico, por todas esas cosas los ingleses, vivos ellos, dijeron: no, que hay que vender, aunque se ponen de pelota hay que vender, y comenzaron a gestionar la venta del puerto con los norteamericanos. Eso aterrorizó a López Contreras, un hombre sensato. Los norteamericanos allí no iban a salir más nunca en aquella época. Y si salían no iba a costar mucho. Entonces les dijo a los negociadores venezolanos: ustedes compren el puerto de La Guaira como de lugar. Bueno, estos prohombres lograron nada menos que un precio especial. Lograron rebajar los 6 millones a 5 millones y medio. Entonces Venezuela compra su puerto, liberiza su puerto por 5 millones y medio. Eso fue en 1937, hace 60 años. Y la coincidencia es que 60 años después estamos otra vez vendiendo el puerto de La Guaira. Es decir, que nuestra historia va entre lo insólito y lo contradictorio. El puerto de La Guaira que tenían los ingleses no era ningún puerto moderno, que era un caliche. Uno ve las fotos de la época y se queda verdaderamente impresionado. Los venezolanos lloraron de emoción cuando vieron en los diarios y las revistas una foto histórica. Los ministros Cristóbal Mendoza y Tomás Pacanín, ministros de Hacienda y Obras Públicas respectivamente, entregando cheques por más de 17 millones de bolívares a el último representante de los ingleses en el puerto de La Guaira, a Mr. Charleton. Es conveniente recordar que aquello fue tan emocionante que el gobierno hizo un concurso de estampillas. Y la estampilla ganadora fue la estampilla del dibujante Julio Alfonso. Este concurso de estampilla fue, como yo les expliqué a ustedes antes, en el 36, y la indemnización la pagó Venezuela en el 37. Por coincidencia, los 60 años sorprenden otra vez al país entregando el... Eso estaba hablando en 1997, en los años 90. Puerto de La Guaira. Muchos años después de haber abandonado López Contreras la presidencia de la República, un gran camarógrafo y periodista
Néstor Rodríguez Lamela entrevistó a Ronquito. Lo entrevistó para Venevisión, precisamente. Eso fue como 2 años o 3 años antes de que el general muriera. Y captó con su cámara los cheques que Venezuela pagó por el puerto de La Guaira. El general López Contreras los tenía en su casa montados. Y entonces le explicó al periodista con voz de bajo profundo. Yo le pedí un favor a la nación, que me devolvieran aquellos cheques para tenerlos como recuerdo. Y cuando el periodista le preguntó, ¿y por qué lo emocionó tanto eso, general? Yo no sé, pero como militar fiel defensor de la patria, lloré de emoción cuando vi que subía el pabellón de Venezuela y habían arreado el pabellón inglés. Ojalá nunca pase Venezuela una humillación como entregar al extranjero el puerto de La Guaira. Eso dijo López Contreras. Y vean lo que está pasando ahora a los 60 años. Así son las cosas. Hay que decir que Oscar Llanes, como buen social cristiano, pues no veía con buenos ojos la privatización del puerto de La Guaira, pero hay que decir que, bueno, las cosas privadas funcionan mucho mejor que las cosas públicas, ¿no? En la mayoría de veces, aunque hay sus excepciones. Y algo interesante de Oscar Llanes es que era una persona que estaba completamente informada de todo lo que Venezuela sufrió por culpa de los británicos durante el siglo XIX, ¿no? Esa invasión a la soberanía y la pérdida de soberanía también, ¿no? Hay un artículo que escribí basándome en otro artículo de Oscar Llanes hablando de este tema y vamos a compartirlo brevemente para que la gente pues pueda observarlo, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Es un artículo que escribí también para Venezuela Provincial, donde hablamos de cómo los ingleses, pues que con los ingleses se perdió el territorio del Esequibo y gente que era muy cercana a Simón Bolívar tiene la culpa, ¿no? Y de esto habla también Oscar Llanes. El artículo se llama La tradición de Oleario por Oscar Llanes. Es un artículo que escribió originalmente Llanes para para el diario El Universal, ¿no? Y señalo lo siguiente, ¿no? En el artículo. Daniel Oleari fue una edecán de Bolívar, amigo íntimo de Páez, cuñado de Sublet y cónsul del Reino Unido. Es uno de los culpables de la pérdida del Esequibo. Ejerció influencia sobre los republicanos. El cronista Oscar Llanes lo señala en 2009 publicando un artículo en el diario Universal y cita, abrimos comillas, muy poca gente conoce que Daniel Florencio Oleari fue uno de los grandes responsables de los 150.000 kilómetros del territorio que nos robó Inglaterra. El misionero capuchino Padre María de Begamián escribió una obra que debía ser texto obligatorio en las escuelas venezolanas, El Esequibo, frontera de Venezuela. A continuación, el misionero nos relata. El gobierno de la República le concedió los máximos honores de ilustre prócer de la independencia, acogiendo sus restos mortales en el Panteón Nacional. Pero la historia nos tiene reservadas a veces sorpresas bien ingratas. Entre ellas tenemos la de la conducta de nuestro decán con Venezuela, su segunda patria, nativo de Irlanda del Norte. Eso es lo que dice Oscar Llanes. En cuestión de los límites con la Guayana, en la que se esforzó por convencer al presidente Sublet, su cuñado de las justas demandas de Gran Bretaña respecto a Punta Barima. Era el representante de la Gran Bretaña en Venezuela desde junio de 1840 y su condición de tal y las muchas amistades que ésta poseía lo situaban en condición envidiable para haber servido con lealtad a los intereses de la misma. Él mismo fue quien cometió la villanía de sugerir, siendo cónsul inglés en Caracas, a Aberdeen, que sin, en relaciones exteriores de Venezuela aparecían los documentos donde Inglaterra autorizaba a Venezuela la erección del faro Barima, siendo cónsul su predecesor, el señor Kerr Porter. Está hablando de Robert Kerr Porter, que tiene unas buenas memorias hablando de su paso por Venezuela. Que le contestaron a él los del Foreign Office que las notas de Porter eran de carácter personal suyo, no de origen oficial, y que por tanto desconocían todo compromiso para Inglaterra emanado de ellas. Se valió de su influencia ante su cuñado Zulet para impedir que Venezuela construyera dicho faro en uso de sus derechos de dueña a aquella región. Al descubrirse tales procederes, lo que merecía el lugar del Panteón Nacional era el Guaire, ¿no? Porque recordemos que Oleari está enterrado en el Panteón Nacional de Venezuela, donde están los próceres o los héroes de Venezuela enterrados. Y Oscar Llanes señala que más bien merece que esté en el río Guaire, que es el río que pasa por la ciudad de Caracas y está totalmente contaminado, ¿no? Así que bueno, Oscar Llanes era muy consciente de todo el daño que hizo la Gran Bretaña a la Venezuela republicana, ¿no? Y de cómo la sometió sobre todo a sus designios. Esto es importante recalcarlo, ¿no?
Y es importante porque Oscar Yáñez es una de las personas más, eh, que fue una de las personas más populares de la televisión durante los años 90 y fue un intelectual muy respetado en Venezuela y que, bueno, dio a conocer todos estos datos que realizó durante sus investigaciones históricas, ¿no? Y sobre todo en su programa de Así son las cosas, que es el video que hemos analizado el día de hoy. Bueno, ya estamos llegando al final de esta reacción de La Guaira, colonia británica, ¿no? Por Oscar Llanes. Si quieren que analicemos o reaccionemos a un video de su preferencia, pueden comentarnos en la parte inferior de este vídeo y bueno, en lo que podamos, pues haremos un video reacción analizando pues sus sugerencias. Y bueno, también recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse en nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que así estén informados de todos estos vídeos que subimos, todas estas video reacciones, todos los top 10 y todas las entrevistas que le llevamos junto con historiadores, investigadores y académicos en general del mundo hispano, donde tratamos siempre nuestra historia hispánica en general, ¿no? Si quieren ser divulgadores de nuestro proyecto de divulgación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya no nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros en nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden hacer las donaciones que ustedes consideren pues oportunas. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.